El sol caía con un calor insoportable sobre el polvo levantado en la frontera sur de México. Entre la multitud de rostros cansados y cuerpos debilitados por la fatiga, destacaba el de una mujer que apretaba con fuerza las manos de sus dos hijos. Su nombre era María, y cada paso que daba sobre aquel camino árido llevaba consigo la carga de una vida marcada por la pobreza, la violencia y la desesperanza. Los niños, Miguelito de 8 años y Sofía de apenas 5, arrastraban los pies mientras sus miradas buscaban en el horizonte una señal de alivio. No había nada, solo el eco de voces lejanas, el crujido de los pies sobre la tierra y la amenaza constante de lo desconocido. Ese día, María no solo llevaba consigo unas pocas pertenencias guardadas en una mochila vieja, también cargaba un miedo que la consumía por dentro. Había dejado atrás Honduras, dejando también recuerdos de amenazas, extorsiones y la sombra de las pandillas que no daban tregua. El viaje hasta México había sido un infierno de días interminables y noches de incertidumbre. Y, sin embargo, allí estaba, decidida a proteger a sus hijos a cualquier costo. Antes de continuar, si estás sintiendo la fuerza de esta historia y deseas acompañar cada paso de este viaje lleno de fe, esperanza y lucha, te invito a que te suscribas a este canal. Así, juntos podremos seguir compartiendo relatos que nos inspiran y nos recuerdan la grandeza de la fe y del espíritu humano. María respiró hondo, intentando ocultar las lágrimas que amenazaban con salir. Miró a Miguelito, que llevaba un pedazo de tela amarrado en la frente para protegerse del sol, y a Sofía, que abrazaba una muñeca rota como si en ella encontrara seguridad. La madre sabía que no podía detenerse, aunque cada músculo de su cuerpo suplicara descanso. El viento levantaba el polvo que se pegaba a su piel sudorosa y les llenaba la boca de un sabor amargo. «Mamá, ¿falta mucho?», preguntó Sofía con una voz débil, casi apagada. María se agachó acariciando la mejilla de su hija y forzó una sonrisa. «No, mi amor, ya casi llegamos. Vamos a encontrar un lugar seguro, te lo prometo». La promesa no era más que un susurro de esperanza, pero en ese momento, lo único que mantenía viva a María era la necesidad de creer en sus propias palabras. En medio del camino, un grupo de migrantes se adelantó. Algunos hablaban en voz baja sobre rutas más seguras, otros mencionaban historias de secuestros y robos en la zona. María escuchaba en silencio, con el corazón acelerado. La frontera mexicana no era solo un límite geográfico, era también un abismo lleno de incertidumbre. El sonido lejano del tren, conocido como La Bestia, llegó hasta sus oídos. María lo había escuchado nombrar en repetidas ocasiones durante el viaje. Un monstruo de hierro al que los migrantes se aferraban con la esperanza de avanzar, aun cuando muchos terminaban heridos o muertos en las vías. La simple idea de subir con sus hijos la aterraba, pero sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión difícil. Miró al cielo y murmuró en voz baja: «Dios mío, no me abandones ahora. Dame fuerzas, por favor». La fe era lo único que aún la sostenía, una llama pequeña pero firme en medio de la tormenta. María sabía que el camino apenas comenzaba y que lo más duro estaba por venir. A su alrededor, los rostros cansados reflejaban la misma lucha. Madres, padres, jóvenes y ancianos buscando sobrevivir. Cada uno cargaba una historia de dolor y de sueños inconclusos. Ese primer paso sobre tierras mexicanas no era solo geográfico, era también un salto al vacío. María no sabía lo que la esperaba más adelante, pero sí estaba segura de algo: no podía rendirse. La vida de sus hijos dependía de ello, y en su corazón una voz le repetía que la esperanza aún tenía lugar incluso en medio del desierto. Y así, con la frente en alto y el miedo escondido tras la fuerza del amor, María continuó caminando, sin imaginar que aquel viaje estaba a punto de transformarse en la prueba más grande de su vida. El amanecer en Tapachula, Chiapas, traía consigo un aire espeso, cargado de humedad y cansancio acumulado. María había llegado con sus hijos después de cruzar Guatemala,
con los pies hinchados y los ojos rojos de tanto llorar en silencio. En esa ciudad fronteriza, el bullicio de migrantes llenaba las calles, todos con el mismo objetivo: avanzar, aunque cada paso representara un riesgo nuevo. El olor a maíz tostado de los puestos callejeros se mezclaba con el sudor y el polvo, recordándole que el hambre no podía esperar más. «Mamá, ¿podemos comer algo?», preguntó Miguelito, tocándose el estómago vacío. María lo miró con ternura y tristeza. Sacó de la mochila un pedazo de pan duro que había guardado desde la frontera guatemalteca. Lo partió en tres y se lo entregó a sus hijos, guardando para sí la parte más pequeña. «Coman, mis amores. Yo ya comí antes», mintió, sonriendo para no preocuparlos. En ese punto del viaje conoció a Rosa, una joven salvadoreña de apenas 20 años, con un vientre redondeado que dejaba en claro su embarazo. Tenía una mirada firme, pero el temblor en sus manos revelaba el miedo. «¿Primera vez que intentas cruzar?», le preguntó a María mientras compartían un poco de agua en una botella de plástico. «Sí. No sé cómo voy a lograrlo con mis hijos, pero no me queda otra». La voz de María se quebró. Rosa asintió, acariciando su vientre. «Yo tampoco tengo opción. Si me quedaba en mi tierra no sobrevivía». No tardaron en conocer a don Ernesto, un hombre mayor con el cabello canoso y una voz pausada, que se acercó con un bastón improvisado. Tenía el aspecto de alguien que había recorrido demasiado mundo para seguir contando los años. «El camino es duro», advirtió mientras se sentaba a su lado, «pero no imposible. Lo más importante es nunca quedarse sola. Siempre busquen grupo, muchachas». La unión hace la fuerza. El consejo de don Ernesto resonó en la mente de María mientras observaba el movimiento en las vías del tren. Migrantes trepaban a la bestia con una rapidez temeraria, aferrándose al hierro como si se tratara de la última esperanza. El rugido del motor llenaba el aire, mezclado con gritos y advertencias. Algunos caían, otros lograban subir, y en ese caos María sintió que el corazón se le salía del pecho. «Mamá, ¿tenemos que subir ahí?», preguntó Sofía, apretando con fuerza la muñeca rota que no soltaba nunca. María tragó saliva, acariciando la cabeza de su hija. «No todavía, mi vida. Vamos a esperar el momento correcto». El calor apretaba más con el paso de las horas. El sol quemaba la piel, y la falta de sombra hacía que cada minuto pareciera eterno. El sudor corría por la frente de todos, mezclándose con lágrimas que nadie quería mostrar. Aun en medio de tanta dificultad, algunos compartían lo poco que tenían: un pedazo de tortilla, un trago de agua, una palabra de aliento. La noche los sorprendió cerca de las vías, cuando decidieron descansar bajo el cielo estrellado. El silencio era interrumpido por murmullos y oraciones. María abrazaba a sus hijos con fuerza, escuchando a Rosa hablar en voz baja con su bebé aún no nacido. Don Ernesto, sentado a un lado, relataba historias de otros viajes, algunos con finales trágicos, otros con la esperanza intacta. «Recuerden», dijo el anciano mirando al cielo, «cada paso que damos es una prueba. El camino nos quebrará si dejamos que el miedo mande, pero si mantenemos la fe, hay salida». Esas palabras quedaron grabadas en María como un faro en medio de la oscuridad. Mientras sus hijos dormían sobre su regazo, ella repasaba en su mente todo lo que había dejado atrás: su casita humilde en Honduras, los recuerdos de su infancia, las amenazas que la obligaron a huir. Todo parecía lejano, casi como un sueño que se disolvía en la noche. El tren volvió a rugir en la distancia, recordándole que el viaje apenas comenzaba. Y aunque el miedo seguía allí, María sintió que no estaba sola. Tenía a sus hijos, a esos nuevos compañeros de camino y, sobre todo, una fe que empezaba a fortalecerse en el silencio de su corazón. El amanecer trajo consigo un calor pesado y una sensación de inquietud que flotaba en el aire. María despertó sobresaltada cuando notó que Miguelito respiraba con dificultad. El niño tenía la frente empapada en sudor, y al tocarlo sintió un ardor que la heló por dentro. «Ay, Dios mío, está ardiendo», murmuró temblando. Lo abrazó con fuerza, mientras Sofía la miraba con ojos asustados.
«¿Qué le pasa a mi hermano, mamá?», preguntó la pequeña con voz temblorosa. «Es solo cansancio, Sophie. Se va a poner bien», respondió María intentando sonar firme, aunque por dentro se derrumbaba. Rosa, que descansaba cerca, se acercó al escuchar la conversación. «Tengo un poco de paracetamol», dijo, sacando con cuidado una tableta arrugada de su bolso. María la miró con gratitud infinita, casi con lágrimas en los ojos. «Gracias, hermana. No sabes lo que esto significa». Rosa sonrió débilmente. «Hoy por ti, mañana por mí. Aquí todos nos necesitamos». La medicina bajó un poco la fiebre, pero la debilidad de Miguelito era evidente. María se debatía entre seguir adelante o detenerse, temiendo que el retraso los dejara vulnerables. Don Ernesto, siempre atento, se les acercó con su bastón de madera. «No pueden quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. Los retenes están cerca y la Guardia Nacional ronda por estas zonas». Su voz era grave, cargada de experiencia. «Si los encuentran, podrían deportarlos». El miedo se apoderó de María, pero también la determinación. «Entonces seguiremos», dijo apretando los dientes. Avanzaron por veredas estrechas rodeadas de matorrales secos. El sol golpeaba sin piedad, y el aire caliente quemaba la garganta. Sofía comenzó a llorar por el cansancio, y María, cargando la mochila y a ratos sosteniéndola en brazos, sentía que sus fuerzas se agotaban. El camino parecía interminable, como si cada paso los llevara más lejos de cualquier lugar seguro. De pronto, un murmullo de alarma recorrió al grupo. Entre los arbustos aparecieron 3 hombres armados, con miradas duras y sonrisas torcidas. Sus voces eran ásperas, impregnadas de amenaza. «¿Y ustedes qué?», dijo uno levantando el machete. «Aquí no pasa nadie sin dejar algo». El silencio fue absoluto. María abrazó a sus hijos con desesperación, mientras Rosa cubría su vientre instintivamente. Don Ernesto se adelantó con calma, aunque sus manos temblaban. «Somos gente pobre, señor. Apenas llevamos lo justo para sobrevivir». El hombre soltó una carcajada amarga. «Pues déjenlo aquí», o acercó la hoja del machete a un joven del grupo. «Habrá problemas». María sintió cómo la sangre se le helaba. Recordó las veces en que, en Honduras, hombres parecidos le arrebataron todo. No podía permitir que sus hijos vivieran otra pesadilla. Buscó en su mochila con manos temblorosas y sacó un billete arrugado, lo único que le quedaba de dinero. «Tómenlo, por favor, pero déjennos seguir». El hombre lo arrebató con una sonrisa burlona. «Mujer lista, a ver si alcanzan la frontera con esto». Después de revisar a los demás, finalmente se alejaron, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de miedo y rabia. Algunos migrantes sollozaban en silencio. Rosa se dejó caer sobre una piedra, acariciando su vientre con lágrimas en los ojos. «¿Hasta cuándo, Dios? ¿Cuánto más vamos a aguantar?». María respiró hondo, aún temblando, y tomó las manos de sus hijos. «No nos van a quebrar. Esto no será el final. Tenemos que seguir». Don Ernesto la miró con respeto. «Tienes un corazón fuerte, hija». El camino prueba a los que realmente creen en la vida. Miguelito, más débil que antes, levantó los ojos hacia su madre. «Mamá, ya casi vamos a llegar». María lo abrazó con ternura, escondiendo sus lágrimas en el cabello del niño. «Sí, mi amor, ya casi». El grupo retomó la marcha en silencio. El peligro de los hombres armados había dejado cicatrices en el ánimo de todos, pero también un aprendizaje. El camino estaba lleno de trampas y la única manera de resistir era permanecer unidos. La noche comenzaba a descender lentamente, trayendo consigo una calma engañosa. En el corazón de María, la promesa de proteger a sus hijos seguía encendida, aunque la oscuridad se hiciera cada vez más pesada. El camino hasta Oaxaca había sido largo y agotador. Cada paso dolía, y los recuerdos de los hombres armados todavía rondaban en las miradas de todos. Miguelito mejoraba lentamente, aunque su tos persistente preocupaba a María. Rosa caminaba despacio, cargando su vientre con valentía, y don Ernesto se mantenía siempre cerca,
como un guardián silencioso. Cuando llegaron a un pequeño poblado, la vista de una iglesia en lo alto de la colina fue como un respiro inesperado. «Miren, una iglesia», dijo don Ernesto señalando con su bastón. «Tal vez allí podamos descansar». María sintió un alivio que no sabía explicar. Guiada por una mezcla de cansancio y necesidad, llevó a sus hijos hacia el portón de madera desgastada. El interior estaba fresco, perfumado por el incienso que aún flotaba en el aire. Veladoras encendidas iluminaban rostros de santos, y un silencio reverente abrazaba a los que entraban. María se arrodilló en el primer banco, abrazando a Sofía y a Miguelito. Cerró los ojos con fuerza, como si sus pensamientos pudieran llegar al cielo más rápido. «Señor, dame fuerzas. No sé cómo voy a seguir, pero no me dejes caer. Mis hijos dependen de mí». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y aunque trató de ocultarlas, Sofía acarició su brazo. «No llores, mamá. Diosito te escucha». Ese gesto inocente la desarmó. María abrazó a su hija con ternura, agradecida por aquella fe sencilla que ella misma a veces sentía desvanecerse. El sonido de pasos suaves interrumpió sus pensamientos. Un sacerdote de avanzada edad se acercó, con una sonrisa cálida y una mirada bondadosa. «Bienvenidos, hijos», dijo en voz baja. «Aquí siempre hay lugar para descansar». María levantó la vista con timidez. «Padre, no tenemos nada. Solo necesitamos un respiro». El hombre negó con la cabeza. «No necesitan nada más que fe. El Señor proveerá lo demás». El sacerdote los condujo al fondo, donde algunas mujeres de la comunidad repartían pan y agua fresca a los migrantes que llegaban. María sintió cómo su garganta se cerraba al ver a Miguelito comer con entusiasmo después de tantos días de hambre. Sofía bebió del jarro de agua como si fuera el mayor tesoro del mundo. Rosa, agradecida, se sentó en silencio mientras acariciaba su vientre con una paz que no había sentido en semanas. «Gracias, padre», dijo don Ernesto con respeto. «Usted no imagina lo que esto significa». «Sí lo imagino», respondió el sacerdote con un suspiro profundo. «Cada día veo llegar a mis hermanos migrantes con el alma herida. Pero también veo que la esperanza nunca muere, aunque el cuerpo esté cansado». María sintió que aquellas palabras caían sobre ella como bálsamo. Durante unos minutos se permitió cerrar los ojos y respirar. En ese templo humilde encontró un refugio que no era solo físico, sino espiritual. Allí podía soltar el peso que llevaba sobre los hombros y recordar que todavía había un propósito más grande sosteniéndola. «¿Crees que Dios nos escucha de verdad?», preguntó María en voz baja, como si temiera la respuesta. El sacerdote la miró con ternura. «Él escucha cada lágrima, hija. A veces no responde como queremos, pero siempre responde». Las veladoras titilaban suavemente, y el murmullo de oraciones de otros migrantes llenaba el espacio de una energía serena. María sintió un calor distinto en el pecho, una certeza que no venía del exterior, sino de adentro. Cuando salieron de la iglesia, la noche caía sobre Oaxaca. El aire era más fresco y en los corazones había una chispa nueva. Miguelito sonreía débilmente, Sofía caminaba sin quejarse, y Rosa parecía más tranquila. Don Ernesto avanzaba con paso firme, como si también hubiera recuperado fuerzas. María miró hacia atrás, observando la silueta de la iglesia iluminada contra la oscuridad. Murmuró para sí misma: «Gracias, Señor. Si llegamos hasta aquí, sé que no estamos solos». La travesía continuaba, y aunque los peligros seguían al acecho, ahora llevaban consigo un refugio invisible, la certeza de que la fe podía sostenerlos incluso en medio del camino más duro. La ruta por Veracruz parecía interminable, un laberinto de calor húmedo, mosquitos y caminos vigilados por sombras que inspiraban desconfianza. El grupo de migrantes avanzaba con cautela, temiendo cada curva del sendero. El recuerdo del alivio encontrado en la iglesia todavía los sostenía, pero el ambiente cambió pronto. Miradas furtivas, silencio tenso
y rumores de que allí operaban grupos que cazaban migrantes como si fueran presas indefensas. María apretaba la mano de Miguelito mientras Sofía caminaba pegada a su falda. Rosa jadeaba por el esfuerzo, acariciando su vientre, como si con ese gesto pudiera proteger a su hijo. Don Ernesto, con su bastón firme, observaba cada detalle, como si sus años de experiencia pudieran anticipar el peligro. De pronto, voces duras resonaron entre los árboles. 3 camionetas viejas se cruzaron en el camino, levantando polvo y bloqueando el paso. Hombres armados bajaron con sonrisas torcidas, portando rifles y cadenas en sus manos. «Mírenlos nada más, tanta gente junta», dijo uno con tono burlón. «Hoy es día de suerte». El corazón de María se detuvo. Sofía se escondió detrás de ella y Miguelito apretó la mandíbula con un intento infantil de valentía. Rosa, pálida, buscó el apoyo de don Ernesto. «No queremos problemas», dijo el anciano levantando las manos. «Solo buscamos pasar». El que parecía el líder soltó una carcajada áspera. «¿Pasar? Nadie pasa gratis. O pagan, o se vienen con nosotros». El silencio cayó como un cuchillo. María sintió que las piernas le temblaban, pero instintivamente abrazó a sus hijos. Sabía lo que esas palabras significaban. Había escuchado historias terribles de migrantes secuestrados, obligados a trabajar o peor. «No tenemos dinero», murmuró Rosa con voz quebrada. El hombre se acercó a ella, mirando descaradamente su vientre. «Pues algo habrán de tener, nadie se salva». En ese instante, don Ernesto, con una valentía inesperada, se interpuso entre el hombre y Rosa. «Respeta, desgraciado», gritó alzando su bastón como si fuera un arma. El golpe fue inmediato. Uno de los hombres lo derribó con la culata de su rifle. María soltó un grito ahogado al verlo caer al suelo, sangrando en la frente. «Don Ernesto». El caos estalló. Los migrantes retrocedieron, algunos corrieron en distintas direcciones. María jaló a Sofía y Miguelito con todas sus fuerzas, buscando una salida entre los matorrales. El sonido de disparos al aire y gritos llenó el aire espeso de la selva. «Mamá, tengo miedo», lloraba Sofía. «No suelten mis manos, corren conmigo», respondió María con la voz firme pese al terror que le atravesaba el pecho. Rosa también logró escapar, aunque sus pasos eran torpes y desesperados. El eco de las amenazas se alejaba mientras el grupo huía, tropezando entre raíces y ramas. El sudor se mezclaba con lágrimas y cada respiro parecía un puñal en los pulmones. Tras varios minutos que parecieron eternos, lograron esconderse en un claro. Don Ernesto no estaba con ellos. María se dejó caer de rodillas abrazando a sus hijos. El silencio fue roto por sollozos contenidos. Rosa, temblando, se cubrió el rostro con las manos. «Nos lo arrebataron, Dios mío, nos lo arrebataron». María no respondió. El vacío en su pecho era insoportable. Quiso gritar, pero no tenía fuerzas. Su mente repetía una sola pregunta. ¿Qué clase de mundo permitía tanto dolor? Miguelito se acurrucó a su lado. «Mamá, ¿van a venir por nosotros también?» Ella lo miró con los ojos enrojecidos. «No, hijo. Mientras yo respire, nadie los tocará». El grupo permaneció escondido hasta que la noche los cubrió con su manto oscuro. No había certeza de nada, solo el miedo palpitando en cada corazón. Don Ernesto había sido un pilar para todos, y su ausencia dejaba un hueco difícil de llenar. Sin embargo, María sabía que no podían detenerse. Respiró hondo, acarició a Sofía y Miguelito y miró a Rosa, que sollozaba en silencio. «Tenemos que seguir», susurró, aunque sus palabras se quebraban. «Por él, por nosotros». En medio de la oscuridad, con el recuerdo del anciano aún fresco en la memoria, la travesía continuaba, marcada ahora por la huella sangrienta de la violencia. El norte de México los recibió con un paisaje áspero y cruel. Los árboles se volvían cada vez más escasos, el suelo árido se agrietaba bajo el sol inclemente, y el aire caliente parecía pegarse a la piel como fuego. María, Rosa, los niños y un pequeño grupo de migrantes avanzaban en silencio,
con la mirada fija en el horizonte que nunca parecía acercarse. Cada paso era una batalla contra el cansancio y la sed. Miguelito se tambaleaba con debilidad. Su fiebre había cedido, pero el calor lo dejaba exhausto. Sofía, con la muñeca rota en los brazos, trataba de sonreír para no preocupar a su madre, aunque sus ojitos mostraban un cansancio profundo. María, cargando la mochila y repartiendo palabras de aliento, sentía cómo sus fuerzas se evaporaban con cada hora. «Mamá, ¿hay agua?», preguntó Miguelito con la voz apagada. María sacó una botella casi vacía y mojó sus labios resecos. «Un poquito nada más, hijo. Tenemos que guardar lo demás». Sofía bebió apenas una gota y abrazó a su muñeca. «Yo no tengo sed, mamá». Era mentira, pero la niña prefería que su hermano tomara más. El sol estaba en lo alto cuando el grupo decidió descansar bajo una roca que apenas daba sombra. Rosa se acomodó lentamente, respirando con dificultad. «Este calor me está matando», susurró, acariciando su vientre. María la miró con preocupación. «Tienes que aguantar, Rosa. Tu hijo necesita que sigas fuerte». «A veces siento que no voy a poder», respondió ella con lágrimas en los ojos. «¿Y si muero aquí? ¿Qué va a pasar con mi bebé?» «No digas eso. Vamos a llegar. Te lo prometo». María se sorprendió a sí misma pronunciando esas palabras. No estaba segura de creerlas, pero sabía que Rosa necesitaba escucharlas tanto como ella misma. El recuerdo de Honduras regresó con fuerza. Cerró los ojos y vio las calles donde la violencia era ley. Recordó la vez que un grupo de pandilleros exigió impuestos imposibles de pagar y la amenaza de que, si no obedecía, se llevarían a Miguelito. Recordó la noche en que su esposo salió a trabajar y nunca volvió. Esa pérdida la había dejado sola frente al mundo, obligada a convertirse en madre y padre para sus hijos. Aquella vida se había vuelto insoportable, y fue entonces cuando tomó la decisión más difícil: huir. «No podía quedarme allí», murmuró como si hablara consigo misma. «Si me quedaba, ellos crecerían entre la violencia. Aquí al menos tengo la esperanza de un futuro distinto». El silencio del desierto la respondió con crudeza. El viento soplaba como un aliento caliente que raspaba la garganta. El grupo reanudó la marcha con lentitud, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo. Algunos se quejaban en voz baja, otros rezaban en silencio. Al caer la tarde, el cansancio era insoportable. Sofía comenzó a llorar de dolor en los pies, y María la cargó en brazos aunque sus músculos ardían de fatiga. Miguelito caminaba tambaleante, pero sin quejarse, como si quisiera demostrar que podía ser fuerte para su madre. «No puedo más», dijo Rosa deteniéndose de pronto. «Me duele todo, siento que voy a desmayarme». María se acercó y la sostuvo por los hombros. «Respira, solo un poco más, Rosa, si nos detenemos ahora no lo lograremos». El grupo buscó refugio en un espacio entre rocas. El cielo comenzaba a teñirse de rojo, y la promesa de la noche no era alivio, sino amenaza de frío y oscuridad. María se sentó abrazando a sus hijos, mientras Rosa se acomodaba a su lado, con lágrimas silenciosas. El desierto parecía susurrar que no habría salida, que estaban atrapados en una tierra hostil donde la esperanza se evaporaba con cada gota de sudor. María cerró los ojos, temblando, y en su interior luchaba contra una voz que le decía que no podrían continuar. Sin embargo, al sentir el calor de los cuerpos pequeños de sus hijos, supo que rendirse no era opción. El día había terminado, pero la travesía apenas se hacía más cruel. En el silencio de la noche que se aproximaba, María comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer en Sonora trajo consigo un aire seco y polvoriento, pero también la posibilidad de un nuevo respiro. Después de días de caminar sin rumbo, el grupo divisó una pequeña comunidad a lo lejos. Casitas humildes de adobe y lámina reflejaban la luz del sol, y el humo que salía de algunos fogones anunciaba que allí había vida. María, agotada, se detuvo a observar.
Miguelito jadeaba con la cara enrojecida, y Sofía apenas podía mantener los ojos abiertos. Rosa caminaba más lenta que nunca, y cada tanto se sostenía el vientre como si su hijo luchara por nacer antes de tiempo. «Mamá, huele a tortillas», susurró Sofía, con una mezcla de ilusión y cansancio. María apretó los labios, conmovida. Ese olor era como un recordatorio de todo lo que habían perdido en el camino y de lo que aún podían encontrar. Al acercarse, una mujer de mediana edad salió de una de las casas. Tenía el cabello recogido en un chongo sencillo y las manos manchadas de masa. Los observó con atención y en lugar de desconfianza, en sus ojos brilló la compasión. «Vengan», les dijo con voz firme. «Se nota que necesitan descansar». El grupo dudó por un instante, temiendo una trampa, pero la calidez en su rostro disipó las dudas. María la siguió, sosteniendo a Sofía en brazos y tomando a Miguelito de la mano. Dentro de la casa, el olor a frijoles recién cocidos y café llenaba el aire. «Siéntense, hijos». «Les traje tortillas calientes y agua fresca», anunció la mujer colocando platos sobre la mesa. María la miró con lágrimas en los ojos. «No sabe lo que esto significa para nosotros». «Claro que lo sé», interrumpió la mujer. «Yo también fui migrante una vez, buscando trabajo en el norte. Perdí a mi esposo en ese camino. Desde entonces, siempre que veo a alguien como ustedes, recuerdo lo que es pasar hambre y miedo». Miguelito devoró la tortilla con desesperación, mientras Sofía mojaba un pedazo en frijoles y sonreía por primera vez en días. Rosa comió despacio, como agradeciendo cada bocado, y luego acarició su vientre con alivio. La mujer se presentó como doña Lupita. Su casa era sencilla, pero llena de detalles que hablaban de lucha y dignidad. Imágenes religiosas en las paredes, un comal ennegrecido por años de uso y una hamaca colgada en la esquina. «Pueden quedarse esta noche aquí», les ofreció. «No tengo mucho, pero al menos estarán seguros». María no pudo evitar derrumbarse. Se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Doña Lupita se acercó y le tocó el hombro con ternura. «Llora, hija. Aquí nadie te va a juzgar. Sé lo que es cargar con tanto dolor». Rosa, con voz quebrada, también habló. «Pensé que en este camino solo encontraríamos maldad, pero ver que todavía hay gente buena me da fuerzas». Doña Lupita asintió. «La maldad existe, sí, pero también la bondad, aunque a veces cueste más verla». El corazón del pueblo mexicano siempre ha estado en dar un taco, un vaso de agua, un techo, aunque sea humilde. Esa noche, mientras los niños dormían sobre petates, María observó el techo de lámina y pensó en lo milagroso de aquel gesto. No eran parientes, no había obligación alguna, pero aquella mujer les había abierto las puertas sin esperar nada a cambio. «¿Cómo se lo voy a pagar, señor?», susurró María, mirando hacia el cielo a través de un hueco en el techo. «Gente así me recuerda que todavía vale la pena luchar». Al día siguiente, doña Lupita les entregó un morral con tortillas, un poco de sal y un frasco de agua. «El camino es duro, pero Dios nunca abandona. Y si llegan a lograrlo, no olviden ayudar a alguien más en el futuro». María la abrazó con fuerza, agradecida como nunca. «Nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros». El grupo retomó la marcha con un nuevo ánimo. El recuerdo de la violencia todavía pesaba, pero ahora llevaba consigo el calor de la solidaridad. Era como una luz encendida en medio del desierto. El aire en la frontera norte olía a polvo y a promesas rotas. Después de días caminando por sendas áridas, el grupo finalmente divisó las luces lejanas que marcaban la cercanía con Estados Unidos. Era como un espejismo en medio del desierto, una frontera que representaba la esperanza de un futuro mejor, pero también el miedo de perderlo todo en un instante. María sostenía con firmeza la mano de Miguelito, mientras Sofía avanzaba arrastrando los pies, aferrada a su muñeca rota. Rosa jadeaba con dificultad, y cada tanto se detenía a respirar, acariciando su vientre. El cansancio era evidente, pero la expectativa los mantenía en pie. En medio de la noche, entre murmullos y susurros, apareció un hombre con gorra y rostro curtido por el sol.
Se hacía llamar el gato. Su voz era áspera y su mirada calculadora. ¿Buscan cruzar?, preguntó, escaneando al grupo con ojos fríos. Yo los paso al otro lado, pero nada es gratis. El silencio pesó como plomo. María apretó más a sus hijos, desconfiando de inmediato. ¿Cuánto?, preguntó uno de los migrantes que los acompañaba. El hombre sonrió con burla. $2,000 por persona. El que no paga se queda aquí a su suerte. Un murmullo de desesperación recorrió al grupo. Nadie tenía esa cantidad. María sintió un nudo en el estómago. Su único dinero había sido robado semanas atrás. Rosa bajó la cabeza, consciente de que no tenía nada que ofrecer. «No tenemos esa cantidad», dijo María con voz temblorosa. El gato se encogió de hombros. «Entonces búsquense la vida solos. Pero les advierto, el desierto no perdona y la migra tampoco». Se alejó con la misma indiferencia con la que llegó. Algunos migrantes comenzaron a discutir acaloradamente. «¡Es un ladrón!», gritó uno. «¿Y qué otra opción tenemos?», respondió otro. «Si vamos solos nos morimos de sed». María escuchaba en silencio, con el corazón golpeándole el pecho. Sus hijos dormían recostados en su regazo, ajenos a la magnitud de la decisión que se avecinaba. Rosa la miró con lágrimas en los ojos. «¿Qué vamos a hacer, María? Yo no tengo nada, ni siquiera fuerzas para seguir sola». «No lo sé», confesó ella bajando la mirada. «Pero no voy a entregar a mis hijos a cualquiera. Prefiero arriesgarme en el desierto antes que confiar en un hombre como él». Las palabras de María encendieron un debate entre los demás. Algunos estaban dispuestos a pagar lo que fuera, incluso endeudarse con familiares. Otros coincidían con ella. La confianza ciega en un coyote podía ser peor que enfrentar el desierto. Don Ernesto no estaba con ellos desde aquella emboscada, pero su voz seguía presente en la memoria de María. «La unión hace la fuerza», recordaba. Quizá no tenían dinero, pero sí podían resistir juntos. «Si seguimos en grupo tenemos más posibilidades», dijo María mirando a todos con firmeza. «No será fácil, pero al menos nos cuidaremos entre nosotros». El silencio se hizo, roto solo por el ulular del viento. Algunos asintieron, otros dudaron, pero ninguno se atrevió a contradecir esa lógica simple. La noche avanzó entre discusiones y planes improvisados. El miedo al fracaso se mezclaba con la esperanza terca de que, de algún modo, lograrían cruzar. Rosa lloraba en silencio, acariciando su vientre, como si intentara transmitirle fuerzas a su hijo. María la abrazó con ternura. «Vas a ver que lo lograremos, Rosa. Tu niño nacerá en un lugar donde no tenga que temer». Rosa sonrió débilmente, aferrándose a esa promesa como si fuera un salvavidas. Miguelito se despertó sobresaltado, preguntando con voz soñolienta. «¿Ya vamos a cruzar, mamá?». María acarició su cabello. «Pronto, hijo, muy pronto». Pero en el fondo sabía que el precio del cruce no se medía solo en dinero. Era el costo de la fe, del dolor y del sacrificio. Y esa noche, bajo el cielo inmenso y silencioso, todos comprendieron que estaban a punto de enfrentar la prueba más dura de sus vidas. El grupo decidió arriesgarse sin coyote. Con el primer rayo del amanecer, se adentraron en el desierto de Sonora, un mar interminable de arena y piedras, bajo un cielo que parecía incendiarse poco a poco. El silencio era sofocante, roto apenas por el crujir de los pasos y el jadeo fatigado de los caminantes. María sentía el peso de cada respiración. El aire seco le quemaba la garganta y sus labios agrietados sangraban levemente. Miguelito caminaba cabizbajo arrastrando los pies y Sofía, con la muñeca rota en brazos, trataba de seguir sin quejarse, aunque sus ojitos llorosos delataban el cansancio. «Mamá, tengo mucha sed», susurró Miguelito. María sacó la botella, quedaba solo un fondo de agua, miró a sus hijos, respiró hondo y mojó sus labios resecos. Luego ofreció una gota a Sofía. Ella fingió beber y devolvió la botella. «Guárdalo para Miguelito, mamá. Yo puedo aguantar». Ese gesto partió el corazón de María. Apretó a sus hijos contra sí, sintiendo que la desesperación
amenazaba con quebrarla. El sol subía, y con él la arena parecía arder bajo los pies. El calor se volvió insoportable. Rosa comenzó a rezar en voz baja, una letanía entrecortada por el jadeo de su respiración. Su vientre se movía inquieto, como si el bebé también luchara por resistir. «No sé si voy a poder», confesó con lágrimas en los ojos. María la tomó de la mano, sudorosa y temblorosa. «Sí, vas a poder, Rosa. Ya hemos pasado demasiado como para detenernos ahora». Horas más tarde el cuerpo de Miguelito cedió. Cayó de rodillas en la arena, respirando con dificultad. «¡Miguelito!», gritó María, arrodillándose junto a él. El niño tenía la cara roja, los labios partidos y los ojos vidriosos. Sofía lloraba desesperada. «No lo dejes, mamá, no lo dejes». María lo abrazó, sintiendo su propio pecho arder de miedo. Rosa buscó en su mochila, desesperada, pero solo encontró un pañuelo sucio que humedeció con lo poco de agua que quedaba. Lo colocó en la frente del niño. «Aguanta, hijo, tienes que aguantar», susurraba María con la voz quebrada. El sol parecía no tener compasión. El desierto rugía en silencio, como si quisiera tragarse sus esperanzas. Algunos migrantes comenzaron a rezagarse, otros murmuraban que no lo lograrían. Uno de los hombres del grupo levantó la voz. «Estamos perdiendo el tiempo. Si no seguimos, la migra nos va a atrapar». María lo miró con furia, abrazando a Miguelito. «Si alguien quiere seguir, que lo haga. Yo no voy a dejar a mi hijo». El silencio volvió a caer, y por un momento el grupo entero comprendió que aquel viaje no era solo físico, sino espiritual. Después de un rato eterno, Miguelito abrió los ojos lentamente. «Mamá, no me dejes aquí», susurró débil. María lo besó en la frente, conteniendo las lágrimas. «Jamás, mi amor. Vamos a salir de este desierto juntos». El grupo retomó la marcha con pasos lentos, cargando a Miguelito entre turnos. El sol comenzó a descender, pintando el cielo con tonos rojos y violetas. La temperatura bajaba, pero la fatiga era brutal. María, con los brazos adoloridos por cargar a su hijo, miraba al horizonte. El desierto parecía no tener fin, pero dentro de ella una chispa se negaba a apagarse. Esa chispa era la promesa silenciosa de que Dios los veía, incluso allí, en medio de tanta soledad. Mientras la noche comenzaba a envolverlos, un murmullo recorrió al grupo. Habían sobrevivido a otro día en el desierto, aunque a un costo alto. María abrazó a sus hijos con fuerza, consciente de que la batalla más grande aún estaba por venir. La noche cayó sobre el desierto como un manto pesado y frío. El calor sofocante del día había quedado atrás, pero ahora el aire helado se colaba en los huesos, haciéndolos temblar a todos. María abrazaba a Miguelito contra su pecho, cubriéndolo con su propio rebozo, mientras Sofía se acurrucaba a su lado con la muñeca rota bien apretada. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el susurro del viento y los sollozos de algunos migrantes que ya no podían contener el miedo. El cansancio acumulado parecía haber alcanzado un límite insoportable. Las piernas de María dolían como si llevaran cadenas, sus labios agrietados sangraban y su garganta ardía de sed. La sensación de derrota comenzó a apoderarse de ella, como una sombra que se expandía lentamente en su corazón. «Señor, ya no puedo más», murmuró en un suspiro mientras sus lágrimas caían silenciosas sobre la arena. Rosa, sentada a unos metros, acariciaba su vientre con las manos temblorosas. «Siento que mi hijo va a nacer aquí, en medio de la nada», dijo, su voz quebrada por el llanto. «No hay agua, no hay fuerza, no hay nada. ¿Por qué nos trajiste hasta aquí?». María quiso responder, pero no encontró palabras. También se sentía traicionada por la esperanza que una y otra vez parecía desvanecerse. Había prometido a sus hijos un futuro mejor, pero ahora los veía temblando de frío y hambre, y se preguntaba si había tomado la decisión correcta al salir de Honduras. Miguelito abrió los ojos con dificultad. «Mamá, tengo miedo de morir aquí».
El corazón de María se quebró en 1000 pedazos. Lo abrazó fuerte, ocultando su rostro en el cabello enmarañado del niño. No, mi amor, no vamos a morir. Yo daré mi vida si es necesario, pero no los dejaré. Las horas pasaban lentas y con cada minuto la oscuridad parecía más espesa. El cielo, antes lleno de estrellas, ahora se veía borroso entre lágrimas y cansancio. María sintió un vacío profundo, como si Dios mismo hubiera guardado silencio. De pronto algunos migrantes comenzaron a discutir. «Estamos perdidos», dijo uno con rabia en la voz. «Deberíamos haber pagado al coyote». «¿Y arriesgarnos a que nos vendiera a los narcos?», respondió otro. «Este camino lo elegimos todos». Las voces subían de tono y la tensión se volvió insoportable. María cerró los ojos y tapó los oídos de Sofía para que no escuchara aquellas palabras cargadas de desesperación. En su interior, la lucha era feroz. Una parte de ella quería rendirse, dejarse caer sobre la arena y cerrar los ojos para siempre. Pero otra parte, más fuerte, se negaba a abandonar. Esa chispa nacía del amor por sus hijos, un amor que superaba cualquier miedo. «Dios», susurró, «si estás ahí, dame una señal. No quiero que mis hijos mueran aquí. No puedo más». El viento sopló con más fuerza, como un susurro que parecía responderle, aunque su mente cansada no supo si era consuelo o simple ilusión. Sofía la abrazó, temblando. «Mamá, yo sé que Dios nos está cuidando. Lo siento en mi corazón». María la miró sorprendida, con lágrimas en los ojos. La inocencia de su hija era como un faro en medio de la oscuridad. El grupo se acurrucó entre sí para soportar el frío, compartiendo el calor de sus cuerpos. Cada respiración se volvió un recordatorio de que aún estaban vivos, aunque el desierto quisiera borrarlos. María, con los ojos cerrados, hizo una promesa en silencio. Si lograban salir de allí, nunca volvería a dudar de que la fe podía sostenerlos incluso en el abismo más profundo. Esa noche, en medio de la soledad más absoluta, María tocó el límite de sus fuerzas. No sabía que el amanecer traería consigo algo que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y el destino de todos los que la acompañaban. La madrugada en el desierto era un abismo de silencio. El viento helado silbaba entre las dunas y el cansancio había dejado a todos en un estado de semisueño. María mantenía a sus hijos entre sus brazos, intentando protegerlos del frío con su propio cuerpo, aunque sus músculos ardían de agotamiento. Sentía que la vida se le escapaba como arena entre los dedos. En un momento de desesperación, se apartó unos metros del grupo arrodillándose sobre la arena. El cielo aún mostraba estrellas, y su voz temblorosa rompió el silencio. «Señor, ya no puedo. No sé si mis hijos aguanten otro día. Si estás ahí, muéstrame que no estamos solos». Sus lágrimas caían como pequeñas perlas que se perdían en la tierra seca. Cerró los ojos con fuerza, y en ese instante algo extraño sucedió. Un resplandor suave iluminó el lugar, como si una luz surgiera del propio horizonte antes del amanecer. María parpadeó pensando que era un delirio causado por el hambre y la sed. Pero la luz no desapareció. Del resplandor surgió la silueta de un hombre vestido con túnica blanca. Su rostro irradiaba serenidad y sus ojos parecían contener toda la compasión del universo. María sintió que su corazón se estremecía. Quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «No temas, hija», dijo la voz cálida, profunda, que atravesaba el aire como un canto. «Yo estoy contigo». Las lágrimas brotaron con más fuerza. «Eres», balbuceó María, incapaz de pronunciar el nombre. El hombre sonrió suavemente. «Soy quien escuchó tu clamor. Soy quien nunca abandona». María cayó de rodillas, temblando, mientras sentía que una paz inmensa la envolvía. El aire frío del desierto ya no le pesaba, y el miedo que la había acompañado durante todo el camino parecía desvanecerse. En ese momento, Sofía se despertó y corrió hacia su madre. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con voz adormilada, pero al mirar hacia adelante, la niña abrió los ojos con asombro.
«Mamá, es Jesús». Miguelito también despertó, y al verlo, una sonrisa se dibujó en su rostro febril. «Tengo calor, mamá. Ya no me duele». Jesús extendió sus manos hacia los niños, y una sensación de alivio recorrió sus cuerpos. Sus mejillas recuperaron el color, y la fuerza regresó a sus miradas. María los abrazó, llorando de emoción. «¿Por qué nosotros, Señor?», preguntó entre sollozos. «No somos nada, solo pobres que buscan sobrevivir». Jesús la miró con ternura. «Para mí son todo. Porque en los más pequeños, en los más frágiles habito yo. Nunca olvides que incluso en el desierto, mi amor camina contigo». El grupo de migrantes comenzó a despertar, atraídos por la luz. Algunos se arrodillaron, otros lloraban sin poder explicar lo que veían. Rosa, con su vientre agitado por el movimiento de su hijo, levantó la mano hacia la figura. «¿También nos darás fuerzas a nosotros?», preguntó con voz quebrada. Jesús la miró con dulzura. «Tu hijo nacerá y será testimonio de que la vida siempre triunfa sobre el dolor». El resplandor comenzó a elevarse lentamente, como si el amanecer se adelantara. Antes de desvanecerse, Jesús habló una vez más. «Levántense. El camino no ha terminado, pero no están solos. Lo que buscan, lo alcanzarán. Mi presencia estará con ustedes». Cuando la luz desapareció, el grupo quedó en silencio, aún con el eco de aquellas palabras en el aire. María respiraba agitadamente, con el corazón encendido. Abrazó a sus hijos y sintió que algo nuevo había nacido en ella, una fuerza inquebrantable, una certeza que nada ni nadie podría arrebatarle. «¿Lo viste, mamá?», preguntó Sofía con los ojos brillantes. «Sí, hija», respondió María acariciando su rostro, «y nunca lo olvidaremos». El desierto seguía siendo vasto y cruel, pero ahora parecía menos hostil. Algo había cambiado para siempre. La fe ya no era solo un susurro, era una llama viva en medio de la oscuridad. El amanecer en el desierto de Sonora llegó distinto. La luz dorada del sol no pesaba igual sobre los cuerpos agotados. Había algo en el aire, una calma inesperada que se sentía como un soplo de vida. María abrió los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sintió la desesperación clavada en el pecho. Recordó la luz, la voz cálida, las palabras que habían encendido su alma. Se levantó con dificultad, pero sus pasos eran firmes. Se acercó a Miguelito y Sofía, quienes dormían plácidamente, respirando profundo, como si el cansancio de los días pasados se hubiera borrado de golpe. Los acarició con ternura. «Dios nos escuchó, mis hijos», susurró. «Hoy vamos a seguir con fuerza». Rosa se incorporó lentamente, con los ojos enrojecidos, pero una sonrisa dibujada en su rostro. «María, todavía no entiendo lo que pasó anoche». «¿Fue real?». María asintió con firmeza. «Lo fue, no me quedan dudas. Nos prometió que no estamos solos, y hoy lo creo con todo mi corazón». El grupo entero se veía diferente. Aunque el hambre y la sed seguían presentes, la mirada de cada uno brillaba con esperanza. Un murmullo recorrió a los migrantes. Debían levantarse y avanzar. Fue entonces cuando uno de ellos, explorando entre unas rocas, gritó con sorpresa: «¡Agua! ¡Aquí hay agua!». Todos corrieron hacia el lugar. Entre la arena y las piedras, un pequeño arroyo brotaba cristalino, como escondido a la vista de cualquiera. Bebieron con avidez, lavaron sus rostros y llenaron las botellas vacías. María sostuvo el agua entre sus manos y levantó los ojos al cielo. «Gracias, Señor. Tú provees cuando más lo necesitamos». Miguelito chapoteaba en el arroyo, riendo con una alegría que hacía tiempo no mostraba. Sofía mojó a su muñeca rota, como si también quisiera darle vida. La risa de los niños contagió al grupo, que por un momento olvidó todo el sufrimiento. Mientras recuperaban fuerzas, Rosa se tomó el vientre y miró a María con emoción. «Mi hijo se mueve como nunca. Es como si también hubiera recibido fuerzas nuevas». María le acarició el hombro. «Va a nacer con vida, Rosa. Va a nacer en un lugar donde no habrá miedo».
Cuando reanudaron la marcha, los pasos ya no eran arrastrados ni pesados. Caminaban con ritmo, sosteniéndose unos a otros. El calor del sol seguía golpeando, pero no parecía tan cruel. El recuerdo de la aparición de Jesús era ahora un escudo invisible que los mantenía de pie. Horas más tarde, mientras avanzaban por una ladera, divisaron a lo lejos dos figuras que se acercaban. Eran Rosa y don Ernesto. El corazón de María se detuvo un instante, incrédula. Don Ernesto. El anciano maltrecho y cojeando caminaba con un grupo pequeño que se había rezagado días atrás. «No puede ser», exclamó Miguelito con los ojos iluminados. María corrió hacia él, ayudándolo a sostenerse. «Pensamos que lo habíamos perdido». Don Ernesto sonrió débilmente. «Casi me quedo, hija. Pero Dios quiso darme otra oportunidad. Encontré a estos compañeros y seguimos el rastro. Y ahora los encuentro a ustedes con vida». Las lágrimas brotaron en los ojos de todos. El reencuentro fue un bálsamo, una confirmación de que las palabras escuchadas en la madrugada no habían sido un sueño. El grupo continuó más unido que nunca, compartiendo lo que tenían y animándose con cantos y oraciones. El desierto, aunque implacable, parecía menos temible. Cada paso era una declaración de fe, una prueba de que lo imposible podía volverse realidad cuando había esperanza en el corazón. María miró a sus hijos, que caminaban con energía renovada, y alzó la voz para que todos escucharan. «No estamos solos. Él camina con nosotros, y mientras tengamos fe, llegaremos al otro lado». El eco de sus palabras se mezcló con el viento, como si el desierto mismo confirmara aquella certeza. El horizonte se extendía frente a ellos como una línea tensa que separaba dos mundos. Detrás quedaban días de sufrimiento y pruebas en el desierto, y adelante se encontraba la frontera, el umbral hacia la promesa de una nueva vida. El aire olía a tierra seca y a nervios contenidos. Nadie hablaba demasiado. Cada uno sabía que aquel tramo final podía decidirlo todo. María sostenía las manos de sus hijos con fuerza, como si al apretarlas pudiera asegurarse de que no se los arrebataría el destino. Sofía, con su muñeca rota, miraba con ojos brillantes, mientras Miguelito trataba de caminar erguido, decidido a demostrar que podía ser fuerte. Don Ernesto avanzaba despacio, apoyado en su bastón improvisado, y Rosa, con el vientre agitado, respiraba con dificultad, pero con una fe firme en la mirada. Al caer la tarde, se encontraron con un pequeño grupo religioso que repartía comida y agua a los migrantes en la frontera. Eran voluntarios de una iglesia local y sus rostros irradiaban bondad. «No tenemos mucho, pero lo que hay es de ustedes», dijo una mujer de voz dulce mientras les entregaba pan y botellas de agua. María la miró con lágrimas en los ojos. «Ustedes son ángeles en este camino». Uno de los voluntarios, un joven de mirada decidida, habló con voz baja. «Esta noche pueden intentarlo. Conocemos un sendero donde la vigilancia no es tan fuerte». No es seguro, pero es su mejor oportunidad. El corazón de María se aceleró. La palabra cruce resonaba como un tambor dentro de su pecho. Se miraron entre todos, y la decisión fue unánime. No podían esperar más. La noche cayó, oscura y silenciosa, apenas iluminada por la luna. El grupo avanzó en fila, con pasos rápidos pero cautelosos. El desierto se sentía distinto, cargado de tensión. Cada sombra podía ser un peligro, cada ruido un aviso de la patrulla fronteriza. «Mamá, ¿y si nos atrapan?», susurró Sofía con voz temblorosa. María se agachó y la miró a los ojos. «Entonces volveremos a intentarlo. Pero hoy vamos a lograrlo. Confía en mí». De pronto unas luces aparecieron a lo lejos. El grupo se agachó entre los matorrales, conteniendo la respiración. Los reflectores de una patrulla recorrían la zona como cuchillas de luz. El silencio era absoluto. Hasta los grillos parecían callar. Miguelito apretó la mano de su madre, y María sintió su pequeño corazón latiendo desbocado. La tensión duró unos segundos eternos, hasta que las luces se alejaron. Don Ernesto soltó un suspiro profundo. «¿Es ahora o nunca?».
Reanudaron la marcha con más prisa. El terreno se volvió pedregoso, y las manos de María se lastimaban mientras ayudaba a Sofía a trepar pequeñas lomas. Rosa se detuvo un instante, doblándose de dolor. «No puedo. Me duele mucho». «Sí puedes», le dijo María colocándole el brazo sobre el hombro. «Estamos a unos pasos». El último tramo fue un torbellino de emociones. El sonido lejano de motores, los gritos de advertencia en la oscuridad, el crujido de ramas bajo los pies. María sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. De pronto, uno de los voluntarios susurró: «Ya están. Ese es el otro lado». Las palabras fueron como un disparo de esperanza. El grupo corrió, aunque sus cuerpos gritaban por detenerse. María cargó a Sofía en brazos, mientras Miguelito corría a su lado. Rosa avanzaba sostenida por don Ernesto, que usaba toda su fuerza para no dejarla caer. Al cruzar ese límite invisible, un llanto colectivo brotó de todos. Se dejaron caer sobre la tierra, jadeando con lágrimas en los ojos. Habían cruzado. Lo habían logrado. María abrazó a sus hijos con un grito ahogado de alivio. «Lo conseguimos, mis amores. Estamos del otro lado». El cielo nocturno parecía más claro, como si las estrellas hubieran decidido brillar con más fuerza solo para ellos. Aunque sabían que los desafíos no habían terminado, en ese momento lo único que importaba era que la promesa se había cumplido. Habían cruzado juntos. El amanecer en Arizona los recibió con un aire distinto. El desierto seguía siendo vasto, pero el hecho de haber cruzado la frontera cambiaba todo. El grupo, aunque exhausto, sentía un alivio que no podían describir con palabras. Habían dejado atrás el mayor de los peligros, y aunque sabían que la lucha no había terminado, el simple hecho de despertar en suelo estadounidense era una victoria inmensa. María abrió los ojos, y lo primero que vio fueron los rostros de sus hijos. Miguelito dormía plácidamente, respirando profundo, y Sofía abrazaba su muñeca rota con una sonrisa tenue. Los besó en la frente y cerró los ojos un instante, agradeciendo en silencio. «Gracias, Señor, nos trajiste hasta aquí», murmuró. El grupo fue conducido por voluntarios hasta un albergue improvisado, una casa humilde transformada en refugio para migrantes. Allí los recibieron con mantas, sopa caliente y un espacio donde descansar sin miedo a ser perseguidos. María sintió que el peso de semanas enteras caía de sus hombros al ver a sus hijos comer con tranquilidad. «Mamá, esta sopa sabe a casa», dijo Sofía, sorbiendo despacio. María sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Es porque la comemos juntas, hija. Eso la hace especial». Rosa se sentó cerca, con la respiración agitada. Su vientre parecía más inquieto que nunca. Una voluntaria la atendió y le aseguró que pronto debería estar lista para dar a luz. Rosa tomó la mano de María con fuerza. «¿Te imaginas? Mi hijo va a nacer aquí, en un lugar donde no tenga que huir». «Va a nacer libre», respondió María emocionada, «y será un recordatorio de todo lo que superamos». Don Ernesto, aunque maltrecho, recobró algo de su humor. «Después de todo lo que vivimos, creo que hasta mis huesos se sienten más jóvenes», bromeó, provocando risas en el grupo. Pero sus ojos también estaban húmedos, reflejando la gratitud de seguir con vida. Durante la tarde, María se permitió reflexionar. Miró a sus hijos jugar en un rincón del albergue con otros niños migrantes. Habían hecho pequeños barcos de papel con hojas que les dieron los voluntarios y los soplaban por el suelo, riendo a carcajadas. Esa risa era la prueba más clara de que el sacrificio había valido la pena. María recordó la aparición de Jesús en el desierto. Aquella visión, aquellas palabras, habían sido la chispa que los sostuvo en el momento más oscuro. Ahora cada sonrisa de sus hijos era un eco de esa promesa cumplida. Por la noche, mientras todos se acomodaban para dormir, Sofía se acercó a su madre. «Mamá, ¿aquí ya estamos seguros?». María acarició su cabello con ternura. «No sé si del todo, hija, pero estamos mejor que antes. Aquí comienza nuestra nueva vida». Miguelito, que escuchaba en silencio,
intervino con seriedad. «Yo quiero estudiar, mamá. Quiero ser doctor, para ayudar a la gente como ayudaron a mí cuando estaba enfermo». María lo abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas. «Y lo serás, hijo. Aquí tendrás esa oportunidad». El ambiente del albergue estaba cargado de historias. Cada familia tenía su propio relato de dolor, pero también un sueño que los mantenía vivos. Algunos hablaban de buscar trabajo en el campo, otros de reunirse con familiares en distintas ciudades. María escuchaba y sentía que, por primera vez en mucho tiempo, la palabra futuro tenía sentido. Esa noche, antes de dormir, el grupo se reunió para orar. Rosa pidió fuerzas para el parto, don Ernesto agradeció por la vida, y María, con la voz quebrada, levantó los ojos al cielo. «No sé qué nos espera mañana, pero hoy estamos vivos, estamos juntos y tenemos esperanza. Eso es suficiente». El murmullo de las oraciones llenó el refugio como un canto suave, y en medio de ese coro de voces cansadas pero firmes, María comprendió que aquel lugar no era el final del camino, sino el inicio de un nuevo comienzo. La mañana en el albergue comenzó con un murmullo de voces y el olor a pan recién hecho. María despertó abrazando a Sofía y Miguelito, y por un momento creyó que todo había sido un sueño. Pero no, estaban allí, vivos, seguros, con un futuro que al fin parecía posible. El recuerdo del desierto, de las noches interminables y del miedo constante, seguía fresco, pero ahora se mezclaba con una gratitud inmensa. Miguelito se estiró con energía y dijo con entusiasmo: «Mamá, anoche soñé que volaba. Volaba alto y veía todo el camino que recorrimos». María sonrió, acariciándole la cabeza. «Y lo hiciste, hijo. Volaste con tu fuerza y con tu fe». Rosa, en un rincón del albergue, había entrado en trabajo de parto durante la madrugada. El lugar entero se llenó de expectación. Voluntarios la ayudaron, y tras horas de esfuerzo, el llanto de un bebé resonó en el refugio. Todos aplaudieron y lloraron, como si ese nacimiento fuera un regalo para cada uno. Rosa, agotada, abrazó a su hijo con lágrimas. Él es la prueba de que la vida vence, aunque el camino sea duro. Don Ernesto, apoyado en su bastón, se acercó a María y la observó en silencio. Sus ojos reflejaban respeto y admiración. «Hija, nunca olvidaré cómo levantaste al grupo cuando todo parecía perdido. Fuiste un faro para nosotros». María negó con la cabeza. «Yo también estaba quebrada, don Ernesto, pero Dios nos levantó. Él fue quien nos sostuvo en cada paso». Esa confesión resonó en todos. Habían visto la desesperación transformarse en esperanza, y ahora entendían que lo ocurrido en el desierto no había sido casualidad. La aparición de Jesús, la fuente de agua inesperada, el reencuentro con el anciano, todo tenía un propósito. Por la tarde, los niños del albergue jugaban mientras los adultos compartían historias. Sofía se acercó a su madre con una pregunta seria. «Mamá, ¿de verdad fue Jesús quien vino con nosotros?». María la tomó en brazos y le respondió con ternura: «Sí, hija, fue Él, y estará contigo toda la vida, porque nunca abandona a los que confían en Él». «Entonces yo también quiero confiar siempre», dijo la niña con inocencia. El corazón de María se llenó de orgullo. Comprendió que el mayor legado no era solo llegar a un nuevo país, sino transmitir a sus hijos la fe que los había salvado. Al caer la tarde, el grupo se reunió una vez más para orar. El cielo se tiñó de tonos dorados y una sensación de paz cubrió a todos. María habló en voz alta, con la voz firme y los ojos humedecidos: «Señor, gracias por traernos hasta aquí. Gracias por cada mano que nos ayudó, por cada lágrima que nos hizo más fuertes, por cada paso que nos enseñó a confiar. Prometo nunca olvidar lo que vivimos y compartir esta esperanza con los que aún caminan en la oscuridad». Miguelito y Sofía, abrazados a su madre, dijeron al unísono: «Amén». Los presentes se emocionaron y algunos no pudieron contener las lágrimas.
Habían encontrado algo más que refugio. Habían hallado un sentido renovado para sus vidas. María sabía que aún quedaban desafíos: conseguir trabajo, adaptarse, enfrentar la incertidumbre del futuro. Pero nada de eso la asustaba ya. Tenía a sus hijos, tenía fe y tenía la certeza de que no estaban solos. Esa convicción era suficiente para seguir adelante. Antes de dormir, Sofía miró a su madre y le preguntó con ternura: «Mamá, ¿ahora sí empieza nuestra nueva vida?». María sonrió y la besó en la frente. «Sí, hija, y será una vida llena de esperanza». Y así, en el silencio de la noche, María comprendió que el verdadero milagro no había sido solo sobrevivir al desierto, sino descubrir que incluso en la oscuridad más grande, la fe podía encender una luz capaz de cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, para que sigamos compartiendo relatos que fortalecen la fe y nos recuerdan la grandeza del espíritu humano. Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla. Allí encontrarás otra historia que seguirá alimentando tu esperanza.